Estás escuchando Milenio 3 por Ayuca Náutica. Esta noche Milenio 3 se traslada hasta un viejo hospital, tan viejo que tendríamos que retrasar las manillas del reloj unos 3000 años. Ahora mismo me encuentro sobre un gigantesco pozo y debajo una especie de hendiduras de lascas, y si me voy aproximando, estas lascas, estas aberturas en la piedra tienen forma de pequeños sarcófagos. Bien, esto era un lugar donde había incubaciones, uno de los poquísimos en Europa, único en España. ¿Qué quiere decir incubaciones? Lo vamos a ir descubriendo. Aquí venían ciertos enfermos a ser sanados de la mente y del cuerpo. Estamos tocando esta piedra milenaria e incluso vamos a poder descender varios metros bajo el nivel del suelo para, saber por qué precisamente en este lugar se hizo este centro de salud antiquísimo. Pues sí, amigos, esta noche iniciamos un viaje subterráneo y quiero que me acompañéis. Vamos a estar debajo de una ciudad trimilenaria y vamos a notar incluso la densidad, la presión de las piedras, la oscuridad, porque en esos ambientes, en ese lugar llamado Asclepeion, ocurrieron muchas cosas. Cosas que debemos conocer, y me gustaría contaros una anécdota. Como siempre os traemos el sonido del lugar, cómo sonaba, y hay sorpresas. Pero mi sorpresa mayor fue cuando, precisamente en Cádiz, hace un tiempo, la primera visita a este lugar que hemos podido grabar de alguna forma con el sonido para traeroslo a través de la red de emisoras de la cadena SER, la primera vez fue casual, todo casual. Alguien, un grupo de arqueólogos, de conocedores de la historia gaditana, nos indicaban que había un sitio donde uno podía bajar a 9 metros por debajo del nivel del mar y donde había unas cámaras de incubación. Seguramente en otro momento de mi vida no me hubiera llamado la atención, pero precisamente en ese momento y no en otro, había descubierto un libro que me había impresionado mucho, un libro que me presentaron como un trabajo muy erudito, un libro de, imagino, tirada y edición muy limitada, pero que me impresionó. En su portada hay una especie de 3 sacerdotes en piedra ya desgastada y el símbolo de una gran serpiente. El autor es un respetado filósofo, Peter Kingsley. El título me llamó la atención. No sabía que a las pocas horas de leer sus primeras páginas iba a estar en el único lugar del que él hablaba, de alguna forma, los templos del sueño. El libro se llamaba En los oscuros lugares del saber. Y es importante esta música que suena, porque precisamente esta música que suena con la voz incomparable de Lisa Gerrard se llama Yurunga, y era algo que podía sonar perfectamente en esas grietas oscuras donde la gente se metía en posición fetal a soñar. Recuerdo, lo tengo ahora mismo en las manos, subrayado, emborronado con 1000 anotaciones, el inicio del libro que, os voy a ser sinceros, amigos, yo pensaba dejar inmediatamente. Dije, caramba, esto va a ser algo muy, muy denso. Y este Peter Kingsley, con esta especie de serpiente de piedra en su portada, que ahora lo vais a entender perfectamente, empezaba de una forma que me obligó a seguir leyendo. Decía así Peter Kingsley: este libro no versa sobre hechos reales ni ficticios, versa sobre algo más extraño, comparado con lo cual, aquello que consideramos realidad es mera ficción. No es lo que parece, de la misma manera que las cosas que nos rodean tampoco son lo que parecen. Trata sobre todo del engaño absoluto del mundo en el que vivimos, así como de lo que hay detrás. Podría parecer una historia en torno a cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero en realidad se trata de nosotros mismos. Los detalles tal vez sean poco familiares, muy poco familiares, y sin embargo en su importancia alcanzan las raíces de nuestro ser. Dice Kingsley: por lo general, cuando algo nos es ajeno, se debe a que no guarda ninguna relación con nosotros, ni nosotros con ello. Sin embargo, lo que nos resulta menos familiar es lo que tenemos más cerca y hemos olvidado. Es como un miembro anestesiado que lleva mucho tiempo sin utilizarse. Cuando recuperamos su sensibilidad, nos es ajeno de un modo muy extraño, precisamente porque es parte esencial de nosotros mismos. ¿Y todo esto qué quiere decir? Quiere decir que no es el Oriente antiguo, no es Egipto, no es América, no. Los padres de la cultura, de nuestra cultura,
los padres del mundo en el que vivimos, los antiguos griegos arcaicos, hacían una serie de cosas desconocidas por completo, donde la serpiente tenía que ver, donde los sueños tenían que ver, y esos padres de la filosofía, de la matemática, de la ciencia actual, también tenían un lado oscuro, los oscuros lugares del saber, un lado oscuro que otras luces y otras ciencias destruyeron, y ya no sabemos nada. Y cuando bajamos al subsuelo de Cádiz, nos encontramos que de esa gente queda, por ejemplo, sus habitáculos para soñar, con hornacinas donde había la luz concreta, con instrumentos musicales de los que se han recuperado piezas para tocar sintonías concretas quizá muy parecidas a estas, con tumbas que conectaban la vida y la muerte donde la gente se metía y soñaba. Y cuentan, esto es lo más increíble, y de esto hablaba Kingsley, que en esos sueños los dioses eran capaces de hablar a los hombres. Los dioses intervenían en nuestras pesadillas y en nuestros pensamientos lúcidos, y los dioses nos transmitían cosas. Y luego, esos sacerdotes de piedra, los llamados iatromantis, esperaban fuera. Cogían al enfermo e interpretaban su sueño. No me digáis que no es maravilloso. Pasó debajo de Cádiz durante siglos. Y Peter Kingsley, al final del libro, después de 200 páginas, decía: ¿por qué demonios no hemos sabido nada de esto? Y yo me preguntaba lo mismo, descendiendo al Asclepeion. Así que esta noche nuestra primera aventura es esa. Y tuvimos, además, compañeros de excepción. Se entra por la llamada Casa del Obispo, un lugar de 3000 años, donde en los últimos 30 siglos, en ese periodo, las diferentes culturas han ido solapándose. ¿Por qué? Fenicios arcaicos, 8 siglos antes de Cristo, se dice pronto. Púnicos, romanos, todos respetaban este lugar. ¿Por qué? Un lugar donde no hay grandes monumentos, un lugar donde resuenan todavía ecos de las ceremonias que allí pasaban. Bajamos por el pozo, cogemos una escalera, nos metemos en el lugar donde todo aconteció, en el núcleo. Ellos elegían un sitio por algo. Los iatromanti, con su vara de madera, con su traje pobre, siempre elegían un sitio. Qué pena que ya no sepamos elegir esos sitios. ¿Qué tenían esos lugares? Allí se cavaba. Allí la serpiente se abría paso en la oscuridad y era la serpiente la que indicaba algo. Algo que ya no podemos ni siquiera intuir. Y en mitad del pozo, en esa oscuridad, bajando hacia él, tenemos un amigo ilustre, un amigo que disfruta de los misterios de la arqueología andaluza. Es casi anecdótico, pero hay que decirlo. Es el ministro más valorado de toda la democracia española. Es Manuel Pimentel. Y estaba ahí con nosotros. Pero fíjate tú la densidad que se nota aquí, ¿eh? O sea, claro, estamos... Tú fíjate este paso aquí, Manuel. Y eso que no sabes lo que es. Yo no tengo ni idea. Y me decía Germán que no sabía lo que es eso. ¿Qué opinas de esto? Están bajo tierra, ¿no? Estos eran aljibes, pero no pueden ser aljibes. Aunque ya creo que no lo cuadra mucho. Manuel, dime. Nos encontramos ahora mismo en el corazón, ¿no? Donde está el pozo sagrado. Este agua era el que se utilizaba para realizar los ritos, la liturgia, antes de que el paciente fuera al incubatio a dormir. Lo lavaban e incluso bebían, y a partir de ahí pues pasaba ya el rito del sueño. Por tanto, este es el corazón y el lugar donde la serpiente indicaba que tenía que ubicarse pues en la Asclepia. Una y 16 minutos, Milenio 3, la nave del misterio. Para mí es muy emocionante dar a compartir esta aventura y que suene así. Ahí estaba Manuel Pimentel, con la misma cara que pongo yo tantas veces, por ejemplo, a través de la pequeña pantalla cuando algo me asombra. Estábamos tocando con nuestras manos una especie de tumbas verticales junto a un pozo profundísimo, y en ese pozo la serpiente indicaba algo. Había que cavar después, y ese agua era el agua sagrada que de alguna forma mejoraba los sueños. Pero de ese conocimiento de los iatromantis no quedó absolutamente nada, solo algunas referencias antiguas de hombres que se atrevieron a contar lo importantes que eran estos ritos, los reveladores, el otro saber oscuro que estaba ahí. Por cierto, estáis en esta investigación y tenéis que estar durante estas 3 horas muy pendientes. Van a pasar muchas cosas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. A que ahora, escuchando eso, se siente el latido de esa piedra tan especial debajo de uno de los lugares más especiales de España, de la ciudad quizá con más historia, que es Cádiz.
La verdad es que es un lugar único. Además, sientes la historia por estratos, porque como están al aire todas las ruinas de distintos edificios, de distintas épocas, de distintas culturas, se puede ver perfectamente cómo eran hasta prácticamente el siglo XIX, que es cuando se construyó esa casa del obispo, la que ahora lleva nombre el museo, la casa del obispo, como bien has dicho tú antes. Y la verdad es que es un lugar único, y más cuando te quedas a solas por la noche allí recorriendo esas estancias milenarias. Es difícil recorrerla solo, es complicado ver algunos pasajes en los que te internas, porque además todo el suelo es acristalado, entonces parece que vas caminando por las ruinas, realmente que vas levitando sobre ellas. Y más de un susto se han llevado muchas personas justamente en estas estancias. Es curioso porque el citado autor, hablando de estos lugares concretos, de estos nichos de piedra, decía algo muy interesante también en lo que creían estas personas. Hablamos del siglo VI a.C. En este lugar de Cádiz se descubre una tumba y alrededor de ella una serie de elementos que recuerdan los viejos rituales de incubación. Asclepeion, o templo del sueño, dedicado al dios Asclepio. Asclepio era un dios de la medicina también. Su símbolo es la serpiente de piedra, la serpiente que sigue estando, por ejemplo, como enclave fundamental o icono de la farmacia, por ejemplo. La serpiente se empleaba realmente para indicar ese lugar sagrado. De todo esto se sabe muy poco. Es más, creo que el ensayo de Kingsley es de los pocos que hay sobre la incubación. Lo que hacían era depositar ese agua en una especie de jícaras o de vasijas, ingerirla, al parecer provocaba grandes arcadas, y ese enfermo, que llegaba por su propio pie y que era cogido sin pedir nada a cambio, se metía en posición fetal. No sabemos cuántos días transcurrían en la incubación o incubatio, pero lo que sí sabemos es que en cierto momento ese enfermo parecía recobrar la salud y acudía de nuevo a estos iatromantis. Dicen que, por ejemplo, personajes de la talla de Parménides de Elea, uno de los padres de la filosofía, era un iatromanti. Este conocimiento solo iba de maestro a discípulo, no podía salir de esos círculos sagrados, y muchas de las partes del ritual se han perdido. Entonces, en este lugar de Cádiz, justo en el meollo, junto a la catedral, justo en terreno sagrado para todas las culturas, que todos tenían de alguna forma sus brujos, entre comillas, para saber dónde había que edificar, no se destruía, sino que se reconstruía. Parece que se intentaba resguardar un poder. Bueno, ¿y qué verdad se podía alcanzar en esas estancias del sueño? Por lo que estuvimos viendo, en estancias muy estrechas. Cada una de esas cámaras tenía una especie de entrada que se reducía hasta casi no poder pasar uno el cuerpo. Era como el nacimiento a otra vida, como todos los ritos de iniciación. Es curioso, Kingsley, hablando de lo que sentían estas personas ahí dentro, hace 2700 años, por ejemplo, dice: esta vida de los sentidos no puede satisfacernos, aunque el mundo entero nos diga lo contrario. Su propósito nunca fue satisfacernos. La verdad es sencilla, de una hermosa sencillez. Si queremos crecer, convertirnos en verdaderos hombres y mujeres, tenemos que enfrentarnos a la muerte antes de morir. Tenemos que descubrir lo que es, para poder escabullirnos entre bastidores y desaparecer. Toda esta cultura mezcla de los púnicos, fenicios, griegos arcaicos, sabía muy bien que en esos rituales uno moría y nacía otra vida. La vida era distinta cuando el dios había intervenido en tus pensamientos. Los sueños se consideraban no como ahora, que la cultura occidental científica ortodoxa los deja casi como si fueran anécdotas. Nada, no hay que hacerles ni caso. Para aquellos hombres que tenían su conocimiento, repito, padres de la matemática, de la filosofía, de todas las ciencias, esos mismos tenían una especie de conocimiento muy preciso de qué había que hacer para soñar. Y esto nos sorprende porque seguro que guardaban algún secreto. Es más, en este lugar concreto han ido apareciendo, con los martillos y los cinceles de los arqueólogos, poco a poco, como si fuera un puzzle, pequeñas piezas que nos demuestran lo importante que pudo ser eso. Asclepeion, templo del sueño, debajo de Cádiz, tapado, sellado por otras culturas que vinieron después, pero que seguían de alguna forma utilizándolo. Estábamos ahí debajo de esas piedras, todo muy humilde, ni un solo adorno, piedras como lascas que van haciendo pequeños tejadillos, y después un lugar donde cabes prácticamente
en cuclillas nada más, y la oscuridad, y todavía algunos rellanos donde en tiempo remoto tuvieron que estar esas velas o candiles de aceite. Con esta música, por ejemplo, los hombres que creían en los sueños, esa es la diferencia con nosotros, que creían que lo que pasaba era parte de la verdad, se encontraban con los dioses. Dioses que eran capaces de aconsejar, que eran capaces de dar unas claves que se transmitían de padres a hijos. Germán Garbarino de la Rosa es el gestor de este yacimiento arqueológico y nos hablaba de cosas que nos sorprendían. Poco a poco siguen apareciendo trozos de ese extraño sanatorio del alma. Aquí tenemos un fragmento de la estatua de Apolo. Normalmente Apolo está representado con una especie de piedra en donde la serpiente se enrosca. Aquí tenemos la cola de la serpiente. Tenemos también, sabemos que es un Apolo Cicerón. El pecho, si queréis, si lo podemos sacar, está en la caja fuerte. Sí, este es el de Esculapio, ¿eh? Este es el pectoral de Esculapio, ¿eh? Esto es lo importante. Yo aquí cuando veía esta piedra aquí no pone nada para mí, pero bueno, para eso nos traemos un epígrafo muy bueno de la Universidad de Córdoba, el mejor ahora mismo dicen de España, Ángel Ventura. Él nos hace el estudio epigráfico y resulta que aquí pone esto, GIA-ST, y que esto, los paralelos que existen en el mundo, pues significa Apolo, Esculapio, Egia, Sacrum, lo restituyó. Esto es lo que nos trae un poco de cabeza, porque al decir que lo restituyó, significa que en el siglo I se restauró el edificio. ¿Qué nos está indicando? Que esto anteriormente era un sitio mágico. Decía aquel sabio que solo algunas músicas muy concretas son capaces de mostrar el misterio de la realidad tanto como el silencio. Y es verdad, allí se tocaban ciertos instrumentos durante un tiempo, hasta que el sueño era profundo. Parece ser que estos ciudadanos de las sombras sabían distinguir las diferentes fases del sueño. Esto es lo increíble, lo que la ciencia recobró con Freud. Hace nada, ellos ya lo controlaban y sabían qué tipo de deidades podían aparecerse en diferentes momentos. Algunas eran positivas, otras podían ser negativas. Uno se arriesgaba cuando accedía a la Asclepeion. Y yo, ahí dentro, me imaginaba a los enfermos de todo el mundo conocido que acudían a los pocos Asclepeion que existen, uno en Grecia, hay otro en España, luego lo recordaremos, y este de Cádiz, desconocido hasta ahora prácticamente. En esta ruta, entre piedras, entre estrechuras, en una especie de laberinto oscuro, me encuentro con otro buen amigo, el doctor en psicología de la Universidad de Barcelona, Manuel Almendro, todo un experto de los sueños hoy, y un hombre, como sabio, como humilde, que cree que hace 2000, 2500 años, 2700 años, había tecnologías y conocimientos que de alguna forma y sin saber por qué hemos perdido. Hemos arrancado sus páginas del libro del conocimiento. Y habría que preguntarse, si esa gente sabía tanto de casi todo, ¿por qué no iban a tener la guía verdadera del mundo de los sueños? Manuel, gracias por estar aquí en este emplazamiento que, bueno, imagino que para ti también es intenso, ¿no? Porque tantas cosas pudieron vivirse y quedarse en este enclave en el que estamos. Hombre, yo creo que la eminencia lo fue realmente, qué sé yo, las personas que podían haber llevado ese anillo en sus manos, y alguna gente como Freud, por ejemplo, ¿no? Sigmund Freud, que vuelve realmente a recuperar el mundo de los sueños para la psicología, ¿no? Yo creo que sí, lo que es una eminencia es el hecho de que actualmente nos estemos adentrando en hacer un puente con la antigüedad, ¿no? Yo creo que la nueva ciencia del ser humano va a tener que saber unir la sabiduría antigua que vemos aquí en estas piedras que nos sobrecogen, ¿no? Como todos estamos comentando, y la ciencia moderna. Llegar a entablar un puente entre esa sabiduría antigua y la ciencia moderna nos va a dar claves para ser un poco más felices, ¿eh? Sobre todo si vemos tal como está el día hoy día, la situación actual, preocupante para muchos, ¿no? Y si incluso si recordamos a lo que Hawkins estaba diciendo hace unos días en Galicia, que nos quedan 200 años de vida. Yo no sé si nos quedan o no nos quedan. Lo que sí me parece realmente que ya hace 2000 años los seres humanos que aquí trabajaban, los médicos que provienen de la palabra medium, que aquí trabajaban, tenían una ciencia sobre el ser humano que nosotros tenemos que recuperar. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker.
Sabios auténticos y doctores dicen que hay que recuperar este conocimiento, y los sueños, desde luego, eran mucho más importantes y reveladores en la antigüedad que ahora. Y parece que hay ejemplos claros, Santi, de algunos que pudieron hasta cambiar el mundo en precisos instantes, ¿no? La verdad es que si vamos a las crónicas históricas, vemos que momentos claves de la historia han estado presididos por sueños proféticos, sueños que aconsejaban, sueños que lanzaban a sus protagonistas a tomar una decisión clave. A veces incluso en cosas tan aparentemente tontas como canciones o músicas que han conmovido a millones de personas. Paul McCartney ha dicho muchas veces que la melodía de Yesterday la soñó, pero lo mismo le pasó a su amigo John Lennon, que soñó la melodía de Imagine, y también Vaya dos melodías, que hablamos de música y sueños. En otro ámbito mucho más duro, también los biógrafos contaban que Gengis Khan soñaba las estrategias para sus batallas, y que Julio César, antes de tomar el paso decisivo para su vida y para la historia de Occidente, que fue cruzar el Rubicón, un río que tenían prohibido cruzar con sus ejércitos todos los generales romanos, y decisión que le llevó a generar una guerra civil en Roma, de la que salió victorioso, él tuvo un sueño muy especial. Él soñó que yacía junto a su madre. Ese sueño, que parecía aparentemente incestuoso, él lo interpretó en un momento en que estaba muy angustiado porque estaba a orillas de ese río Rubicón y no sabía qué hacer, si cruzarlo o no. Él lo interpretó como que ese yacer junto a su madre le quería decir que tenía que volver a su madre, a Roma, y ayudarla. Y por eso tomó aquella decisión. Emperadores romanos con sueños, el más célebre posiblemente es Constantino, que antes de otra decisiva batalla, esta vez a las orillas del Tíber, soñó con una cruz y una voz que le decía: "Inox signo vinces", con este signo vencerás, y marcó con esa cruz el pectoral de todos sus soldados, ganó la batalla, y gracias a eso fue el primer emperador que fue permisivo con los cristianos. Si eso no cambió la historia, pues que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho. En el ámbito religioso, San Francisco de Asís soñó con Jesús, y soñó que Jesús le decía: "Ve y arregla mi casa", y eso fue lo que le llevó a montar la orden franciscana, orden que en principio tuvo dificultades para ser admitida, hasta que el Papa Inocencio III soñó que el propio San Francisco de Asís y Santo Domingo sujetaban con todas sus fuerzas una iglesia que se caía, y ese sueño le llevó a autorizar la orden de los dominicos y a autorizar la orden franciscana. Hitler tuvo también otro sueño que cambió la historia del mundo. Cuando él era un simple cabo en la Primera Guerra Mundial y compartía los rigores de la trinchera con sus compañeros, tuvo una pesadilla atroz una noche en la que soñaba que tenía la boca llena de excrementos. Ese sueño le hizo levantarse asqueado, salir de la trinchera a beber agua, y justo en ese momento una bomba cayó y mató a todos sus compañeros. Él siempre lo achacó a una intervención divina. Y así podríamos contar decenas de casos. Posiblemente el más curioso sea el que rodea la Divina Comedia de Dante Alighieri, que el propio Dante dijo que él también había recibido al menos el argumento o esas visiones del cielo, del purgatorio y del paraíso a través de sueños. Pero es que cuando murió Dante, el manuscrito se perdió, y su hijo lo consiguió recuperar porque su padre se le apareció en sueños y le dijo dónde estaba. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Es curioso porque nuestro caminar a través de esta casa del obispo, que conecta con los antiguos hospitales del sueño, nos enteramos, gracias al doctor Almendro, que, por ejemplo, algunos soñaban con una pregunta. Tenían que llevar su pregunta a los sabios, a los iatromanti. La pregunta solía ser: ¿qué te aflige? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu mal? Eso tenía que resolverlo el propio hombre o mujer que soñaba dentro de esos nichos de piedra. Y no salía de allí, no se podía comer, no se podía beber más que el agua sagrada, hasta que no tenía una respuesta. Y esa respuesta además modificaba toda su vida. Qué extraña universidad, qué extraño lugar de conocimiento. Siempre en la oscuridad, siempre en lo más profundo de los lugares de poder. Incluso allí se han encontrado anillos donde aparece un extraño dios, extraño quizá a nuestros ojos, portando una serpiente. Es Asclepio quien da nombre a este templo del sueño. Y con ese anillo en la mano seguimos charlando y caminando entre piedras con el doctor Almendro. Manuel, el hombre que llevaba este anillo
y que quizá estuvo aquí, donde estamos nosotros, ¿qué hacía? ¿Qué labor tenía? ¿Qué sabemos de esta cultura antigua? Que quizá lo que más estremece es que no es una cultura lejana del otro lado del mundo, es Europa. Son los padres de lo que somos, del mundo tal y como lo vemos. Pero parece que, no sé, fueron extirpados sus conocimientos, ¿no? ¿Qué hacían estos iatromantis o estos interpretadores de sueños? Pues mira, lo que hacían era tratar de enseñarles o de proveer el camino de la salud a los que aquí venían. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Pero ¿qué es la salud, no? Hoy día muchas veces pensamos que la salud es simplemente tener el cuerpo, y ya es bastante, porque el cuerpo tenemos que tenerlo bien. Pero reducir la salud a tomar una pastilla, yo creo que es un error muy grande que estamos cometiendo, ¿no? Yo creo que la salud, por supuesto, es mucho más allá que ausencia de enfermedad. Yo creo que una persona entra en la verdadera salud cuando, además de tener el cuerpo bien, lógicamente, entiende cuál es el sentido de su propia vida, sabe qué quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Eso forma parte de la salud. ¿Y se intentaba encontrar el sentido de la vida a través de los sueños? ¿Era una forma de alertarnos o de contarnos cosas que de otra forma nunca sabríamos? Por supuesto, vamos a ver. Los sueños, como hemos comentado alguna vez, es una entrada hacia el mundo de un estado de conciencia muy profundo nuestro. Hay diferentes fases en el sueño. Hay una fase muy profunda, que es la fase 4, en lo que se llaman los sueños lentos o sueños ortodoxos, ¿no? Pero parece que esas fases del sueño son la preparación para un sueño todavía mucho más profundo, que son los sueños MOR, que significan movimientos oculares rápidos. Esto es tan impresionante que a los 90 minutos de ponernos a dormir, hora y media aproximadamente, los ojos van dando vuelta a una velocidad considerable. Se llama también sueño paradójico. Y es un sueño paradójico porque, curiosamente, al mismo tiempo que aparecen las famosas pesadillas, los sueños donde ya se dan una historia, se dan una narración. Porque a lo mejor en fases previas del sueño, como la fase 4, pueden aparecer imágenes, pero no hay narración, no hay historia. La historia profunda, la historia aparece ahí. Aparece en los sueños MOR. Sueños MOR, la fase profunda donde aparecen cosas que pueden ser importantes para nuestra vida. Desde luego suena muy interesante. Allí, a la sombra de esa piedra, con esos ecos tan antiguos, al margen de la vida cotidiana que se desarrollaba 10 metros más arriba, estaba también Juanje Vallejo. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Uno de esos lugares que ya habíamos recorrido previamente hace unos meses, impresionantes, porque dices, caramba, ¿qué tuvo que pasar aquí? ¿Qué ritos? Todo empieza con una serpiente, pero luego qué cantidad de historias tuvieron que pasar en esa especie de tumbas, en algunas, y tú estuviste allí, aunque eso todavía no podemos contarlo, colocando una serie de dispositivos. Había fetos de niños enterrados, por ejemplo. Sí, en uno de los lugares de este lugar, de la casa del obispo, se hizo un ritual para que un niño que falleció muerto, posiblemente un aborto, pues tuviera un ritual de primera comida. De esta forma el niño nacía espiritualmente, de esta forma se le podía dar una sepultura en la que el espíritu de ese infante pudiera pasar al más allá. De todas maneras, aparte de esa especificación del lugar, de todo lo que estabas comentando, ¿no? Y comentaba también Santi, el poder de los sueños en la antigüedad. Y es que se nos ha olvidado el poder de los sueños, pero estaba pensando en el poder de los sueños en la actualidad. Y me estaba acordando de una historia que me parece preciosa, y es que hay una persona que es premio Nobel en la actualidad, y es premio Nobel gracias a un sueño. Y es Tenzin Gyatso, que es premio Nobel de la Paz, el 14º Dalai Lama. No sé si sabéis que cuando murió el 13º Dalai Lama y se buscaba la reencarnación de este Buda de la compasión, pues es gracias al sueño de un monje del templo de Sera, que él simplemente le dice a un soldado y a otro monje del templo de Sera: he visto al que va a ser 14º Dalai Lama en un pequeño pueblo con los tejados de color verde. Coger los caballos, ir a buscar un pueblo con los tejados de color verde que está en dirección este. Durante varios días caminaron por el Tíbet, fueron en sus caballos, pasaron montañas a miles de metros de altura y al final encontraron un pueblo que se llama Taxbet. Taxbet tiene los techos de color verde. Y ahí, entrando el monje y el militar, en este caso iban disfrazados, cada uno con el traje cambiado. El niño tenía solamente 2 años, tenía Tenzin Gyatso. Y entonces cuando entró el militar, que realmente era monje, llevaba un rosario al cuello, y el niño le cogió el collar y le dijo: es mío. Y entonces le dijo el soldado: no es tuyo.
Y le dijo el niño, no, es mío. Y entonces le dijo, ¿yo quién soy? Entonces le dijo una frase que es famosísima en el mundo tibetano, que es, haga cera, eres un monje de cera, y iba a estudiar militar. Pues eso, que fue en principio un sueño, este señor con 2 años que hizo eso y es Premio Nobel de la Paz, todo gracias a un sueño. Es curioso eso de los sueños MOR o REM, que hacen que todos, a los 90 minutos del sueño, se muevan nuestros ojos, Santi. Suena un poco a película de terror, pero nos ocurre a todos y es la diferencia. Hemos desterrado cualquier profundización en esa parte que es de la vida, con una serie de símbolos, pero ocurren a veces con esa violencia, como ocurrían dentro del incubatio. Y ellos parece que sabían, porque lo más increíble es que había salas de incubación de sueños comunes, salas de incubación de sueños en este mismo lugar de Cádiz, individualizadas, cada una con un tipo de ritual para llegar a cierto tipo de sueños. Parece mentira que todo esto lo hayamos olvidado, ¿no? O que no se haya recuperado, excepto en tesis minoritarias, ¿no? Lo hemos olvidado por lo menos en el mundo occidental, porque queda gente que sigue haciendo cosas muy parecidas. En la frontera entre Colombia y Venezuela viven los indios Guayu. Los indios Guayu, en la parte de la frontera más cercana al Caribe, más cercana a la costa, tienen un método de curación con hombres y mujeres medicina, con chamanes, que implica que los pacientes sueñan. Y los pacientes no solamente sueñan para repararse, sino que una vez revelado el contenido del sueño al chamán, él interpreta qué hierbas tiene que coger. Es lo mismo. Qué hierbas tiene que coger, qué proceso tiene que hacerles, porque a la misma hierba, si se hace una infusión, si se machaca o si se mastica, que a veces la propia saliva del chamán se mezcla en el preparado, tiene diferentes utilidades, y ellos todavía conservan. Y lo cierto es que, por raro que nos parezca desde la medicina occidental o desde nuestra mentalidad racionalista, esa gente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, se cura, se sigue curando. Y no solo eso, además, Santiago, se dice Guayú, no Guayú. Es uno de los 4 tribus, de las 4 etnias que hay dentro de los indios arhuacos. Yo he estado con ellos en esa frontera peligrosísima y terrible entre la frontera entre Colombia y Venezuela, que está dominada por la FARC. Yo entrevisté a algunos cerca de Santa Marta. Y la verdad que es increíble, porque viven en ese mundo de sueños y es la única tribu, posiblemente, que no ha tenido que desplazarse por las guerras civiles en Colombia. La única que existe. ¿Cuál es el lugar que más te impresionó de este sitio? De las profundidades de este sitio. No de lo que se puede ver, sino de dónde nos metimos. Hombre, era muy impresionante el pozo. Tal vez porque es lo más inaccesible, ¿no? Además no está abierto al público, tuvimos que coger una escalera, bajar, no pudimos bajar al pozo, incluso que queríamos hacerlo porque estaba completamente lleno de agua, había marea baja, según decían, y cuando había marea baja, el pozo, en cambio, se llenaba, y ese sí que era un sitio tanto, sobre todo que notabas las piedras encima de ti, y fíjate que no había ya, que solo estaban alrededor, pero sí que era como agobiante. Era un lugar en el que la respiración te costaba más que cuando ibas por encima. Y ese fue uno de los sitios que más interesantes me pareció, y también donde está enterrado el feto del niño. Un lugar que estaba rodeado de pinturas, ahora ya pinturas por supuesto que no existen, pero están rehechas. Pero cuando veías el enterramiento de ese feto, sí que te da cierto temblor en el cuerpo, porque era algo extraño. Incluso, Juanje, podemos decir que la sugestión era fácil y que algún compañero del equipo, con músicas muy parecidas a esta, en plena oscuridad, hasta casi uno puede ver ciertas cosas o entrar, hay que decirlo, como decían ellos hablaban de él, los antiguos me refiero, en sueño sanador. Bueno, pues de alguna forma, en ciertas condiciones y casi accidentalmente, podíamos estar en esa frontera, y alguno de los miembros del equipo se sugestionó o vio algo. No podemos todavía dar ningún veredicto, ningún dato concreto, pero podemos decir, porque me parece una parte muy interesante, que en cierto momento de esta investigación, alguien además muy querido por nosotros, un buen compañero, con cierta música, está a solas en estas ruinas, en plena oscuridad, y percibe algo, nota algo. Y más allá de lo que fuera, nos impresionó verlo en un estado
de profundísima angustia. Era como si hubiera entrado, ¿verdad, Juanje?, en ese mundo del sueño. Hombre, yo diría un mundo de pesadilla, y te he de decir además que eso sí que supera el límite del entendimiento, ¿no? Porque quizás también, ¿no? Porque los sueños son eso, es esa entrada en lo lírico, pero tiene una parte positiva y una negativa, que son las pesadillas. Lo cierto es que, bueno, en un principio, cuando yo veo a esta persona que es completamente escéptica, además con la que yo he tenido la suerte de hablar por teléfono muchas veces, aunque no le conocía en persona, colaborador vuestro y nuestro durante hace muchos años, y bueno, que además compartí en esos días con Cádiz mucho tiempo con él, completamente escéptico de estos temas. Y es que, bueno, pues la verdad que el sitio da para su gestión. Lo más increíble fue el que teníamos la suerte de tener 16 cámaras para poder captar todo lo que sucedía. Cuando retrocedemos en esas cámaras en el tiempo, minutos antes, y veo la reacción en vivo y en directo captada por esas cámaras, una persona que se quita los cascos con la música que tú le has dado y sale prácticamente corriendo a la vez que aterrorizado, mirando con terror a ambos lados por si algo de otro lado, algo sombrío le persigue, pues es increíble. Y los minutos que pasé con él fuera, intentando no que razonase lo que es imposible de explicar y de razonar, sino simplemente que se tranquilizara, pues me sorprendieron mucho. Además, que era imposible que se tranquilizara porque de repente había visto lo que su mente bueno, durante muchos años le dijo que no podía existir. Una experiencia que hicimos, ¿no?, con una música parecida a esta, que podía ser, y está tocada con instrumentos algunos de este tiempo, reconstruidos en un lugar oscuro, donde se ha soñado tanto y se ha visto tanto, se han respondido a tantas preguntas, y luego se ha derrumbado, sellado y olvidado por la historia. De alguna forma, hace muy pocas noches reabríamos esa historia, y qué mejor que vivirla en la oscuridad total, cuando ya no estaban los protagonistas, los entrevistados, y caminar por algunas ruinas, por ejemplo ese pozo, y de repente da la impresión, le pareció a nuestro compañero, que el sueño y la realidad se mezclaba, y eso era realmente impresionante. Pero ¿sabes lo más y no nos extraña, porque es la música la que hace esto. O no, es la música. La que potencia. O no, porque muchas veces, y tuvimos testimonio de ello precisamente en el lugar donde este miembro del equipo tuvo esa experiencia, sin él saberlo. Los únicos que lo sabíamos, yo creo, Iker, que éramos los tres, Juanje, tú y yo, que nos lo había dicho el dueño de ese lugar. Más personas habían tenido esa misma experiencia. Más personas habían salido corriendo directamente, completamente atemorizados de esas estancias. Una estancia donde no había nada fuera de lo normal, donde tampoco había ningún enterramiento, simplemente estaba en las ruinas. No era la más tétrica, no era la más oscura, era una estancia normal, incluso más iluminada que las demás, pero aún así se encontraron con lo absurdo. No en vano, en todos los rituales de iniciación, de ensoñación, de visión del otro lado, de nacimiento y renacimiento, en todos la oscuridad, la música, la repetición de ciertas palabras o notas son fundamentales. Y algún día habría que intentar preguntarse por qué. ¿Por qué demonios el hombre más antiguo, desde que es hombre, sabe que la música, la concatenación de un ritmo y las circunstancias concretas de nuestro cuerpo nos producen visiones? Lo sencillo es decir eso, alucinaciones. Lo complejo, lo arriesgado, lo valiente es decir, bueno, ¿y qué demonios son las alucinaciones? ¿Y dónde están? ¿Y por qué se nos aparecen? Muchos artistas se inspiran en sus sueños, como Giger, nos dice Alex de Benalmádena. También nos dice que se sabe que el químico Kekulé soñó con la estructura resonante de la molécula de benceno, por la cual ganó junto con Thiele el Nobel. Gracia desde Madrid. Un ejercicio de psicología y entrevistas me dejó ver que mucha gente se repite en sueños, como maremotos, meteoritos, vuelta al pasado o zombies, nos dice Saúl. En este tiempo no tenemos demasiado para soñar, demasiado tiempo, claro. Vivimos deprisa y sin tiempo para ello. Solo estáis 4 horas y vais a saltos, nos dicen desde Cantabria. El hombre de la sociedad moderna no sabe escucharse a sí mismo, está desarraigado de sí, por ello es sordo a las señales que recibe y busca consumismo. Dice que, claro, al entrar en algunas ruinas, en algunos sitios, es cuando volvemos a escucharnos un poco. Hola milenarios, precioso programa el de hoy. Estoy buceando por la red viendo la casa del obispo y el anillo. Me encantaría escaparme a Cádiz
para verlo en persona. Miguel Pérez Benítez nos dice que es barrendero de noche, ahora mismo está justamente en la calle donde estamos nosotros, en la Gran Vía. Un abrazo. Yo soy de Cádiz y mi padre fue el que restauró el Arco de la Rosa, que está al lado de la catedral. Menuda zona. Pues un abrazo muy fuerte además para toda la gente que hace... Por cierto, luego me he dejado el cuaderno de campo fuera y tengo una carta de un amigo que nos escribió que yo creo que es importante y luego quiero recordarla. En este momento, porque hay muchas cosas, tenemos que irnos a un bosque, chicos, tenemos que irnos a un bosque ahora a estas horas. Espero que la tormenta no haya afectado en esa zona, pero cerrábamos... Bueno, pues no es el mejor sitio para estar cuando hay tormenta, por cierto, que es un bosque en Cataluña. Un bosque en Cataluña, ahí se nos escucha a través del 666 de la AM, menudo dial, 666 de la AM, está bien para esta noche. Y bueno, con todos los... claro, hemos dejado el verano, evidentemente, de forma definitiva, y noche de tormenta, ideal para escuchar Milenio, ¿no? Yo a las afueras de Cádiz, cuando salí al exterior, contaremos más cosas de este lugar, porque el secreto es que pasaban más cosas que ya iréis viendo. Pero cuando salí al exterior vi que hacía tormenta, exactamente como ahora, una gran tormenta. Y me impresionó el lugar. Y tuve una pequeña reflexión mientras estabais vosotros dentro. Yo estaba fuera, en el agua de Cádiz, el agua cayendo, la oscuridad total. Era más tarde que ahora, ¿os acordáis? Llevábamos ahí haciendo experimentos y cosas muchas horas. Serían casi las 4 o las 5 de la madrugada. Estuvimos hasta las 6:30, las 7 de la mañana. Y tuve una reflexión, ¿no?, personal, absolutamente subjetiva, claro, como todo lo que ocurre en estos lugares de conocimiento antiguo. Pero esa reflexión sonaba así. Cae la lluvia sobre Cádiz y al final nos damos cuenta de algo importante. Al salir de este yacimiento arqueológico, al volver al exterior, al respirar aire puro, nos encontramos con los muros de la propia catedral. Es decir, fenicios arcaicos hacia el siglo VIII a.C., púnicos, romanos, musulmanes, cristianos, se ubicaron en este entorno sagrado. Unos a otros fueron superponiéndose. Y lo fueron haciendo quizá por un conocimiento antiguo de lo que significa lugar de poder. Hoy, desde luego, tengo la impresión, por lo menos personal, aquí, guareciéndome de la lluvia bajo el pórtico de la catedral en plena noche, son las 5 de la madrugada, de que ya no sabemos calibrar ni medir qué es un lugar de poder, y que los antiguos sí sabían hacerlo. Sería bonito, sería auténtico tener esa información, saber por qué cierto lugar era importante, era un lugar de oración, era un lugar de enterramiento, y 200 metros más allá, ya no. Y aquí en la noche de Cádiz, donde se conjuntan necrópolis antiguas, donde siguen descubriéndose incensarios y frascos con ungüentos de hace más de 2000 años, despedimos nuestra conexión. Nuestra motivación era mostrar un lugar diferente. No todos los días puede uno tocar con sus manos y poner voz, poner la grabadora en un Asclepieion, en un hospital del alma, en un lugar donde durante por lo menos 2 o 3 siglos las gentes venían aquí a ser sanadas y soñaban con los dioses que durante un tiempo entraban en nuestros sueños y se confundían con la realidad de nuestra propia vida. Solo nos queda el estremecimiento como personas del siglo XXI al tocar las piedras y al sentirlas. Espero que hayan disfrutado de esta conexión. Música ideal de la gran Lisa Gerrard y de Dead Can Dance para acercarnos a los bosques milenarios también, ¿no? Por cierto, a la vuelta damos datos de nuestra próxima salida, en Castellón, la nave del misterio. Pero ahora vamos a Cataluña, ¿verdad, Carmen? Sí, nos vamos hasta un bosque. Allí está uno de nuestros reporteros. Esperemos que esté bien, que no haya tormenta y que además nos escuche perfectamente. Don Luis Álvarez, en plena madrugada, en un bosque próximo al área de Vallgorguina. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Vaya música que te he elegido, bonita, No está mal, no está mal. Digamos que entronca un poco con lo que estamos haciendo, o con lo que te oía en Cádiz, ¿no? Con todo eso que es recuperar, digamos, no solamente esa sabiduría, sino esa antena que debimos de llevar todos algún día encendida
y que poco a poco se fue extinguiendo, ¿no? ¿Dónde estás, Luis, y por qué? Cuéntanos un poco, ¿dónde estás y por qué? Pues nos encontramos en el dolmen, en el emplazamiento original del dolmen de la Piedra Gentil, en el Parque Natural del Montnegre, el Monte Negro, y bueno, estamos en un paraje precioso. Decía que es el lugar donde estaba un dolmen, porque fue trasladado de aquí, fue trasladado a unos 150 metros más abajo de donde me encuentro, que es donde se encuentra uno de nuestros compañeros colaboradores habituales, Javier Coria, y estamos aquí precisamente porque estos días hemos estado rodando un reportaje para Cuarto Milenio, y bueno, hemos recopilado toda una información que lanzaste tú en la redacción hace unos días, concretamente pues digamos que la semana anterior, para hablar sobre un caso que acaeció ya por el año 85 y del que no sabíamos apenas nada, pero ya sabes, Iker, cómo son algunas historias que parece que se van armando sobre la marcha y que casi son las mejores, ¿no? Y esta ha sido una de esas historias, ¿no? Cuando volvamos a Madrid nos reuniremos nuevamente, veremos todo el material encima de la mesa y podremos observar cómo ha crecido y crecido de la nada, porque Xavier C. es un joven, o más bien era un joven que allá por el año 85, con unos 25 años de edad más o menos, digamos que se internó en este bosque con la intención clara de hacer unas fotografías nocturnas. Él era fotógrafo de este dolmen de la Piedra Gentil. Bueno, lo que sabemos, o lo que él contó al menos, es que estuvo perdido durante 24 horas, no perdido en el bosque. No sería difícil tampoco, ¿eh? O sea, es decir, estamos ahora mismo en lo alto, vemos muchos puntos de luz en el horizonte, aquí el clima está siendo apacible, gracias a Dios, pero es un bosque muy tupido, es muy fácil perderse. Lo que le sucedió a él es otra cosa. Él comenta que perdió la noción del tiempo, la noción del espacio, y parece que entró en otro mundo durante esas 24 horas que permaneció perdido. Luego ya cuando regresó a su casa no sabía muy bien qué explicar, no sabía qué contar, y así es como se publicó sucintamente en algunos medios de comunicación, y así es como lo recogiste tú unos años después en uno de tus libros. Pero además, Luis, de esta historia que me vas a contar después de las noticias, que es impresionante y que estás en el lugar de los hechos, ha sido una de esas grandes noticias un poco de la conspiración, ¿no? Para muchos un fraude, para otros una verdad encubierta, para otros la máscara de otra historia. Es que encima este tal Xavier C., cuando vuelve, tiene unas fotos y habla, en el fondo, de una serie de anomalías, de magia, de un bosque sagrado, que luego con Luis y con Javier Coria vamos a ver casi cómo huele a través de la radio, cómo se siente, cómo se está en un bosque en plena noche, donde pasaron cosas y quizá pasen cosas. Volvemos en tan solo unos minutos, ahora las noticias, y después regresamos a ese bosque misterioso con nuestro compañero Luis Álvarez.